El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras escrituras al capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Esa será nuestra lectura en esta mañana, el gran anuncio de la tumba vacía. Ese es el título de nuestro estudio de hoy, el gran anuncio de la tumba vacía. San Mateo, capítulo 28, desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así, hermanos, en esa escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Pueden sentarse, hermanos. El domingo de resurrección es una fecha que afecta o debería afectar a toda la raza humana. Pero aunque nos afecta a todos, aunque todos nos damos cuenta de esta fecha, no para todos significa lo mismo. Para algunos es simplemente un tiempo de vacación, un tiempo de descanso, un tiempo de alegría, un tiempo de disfrutar. Para otros es una fecha religiosa que se celebra como tradición, como creencia, como algo que se viene haciendo a todo lo largo de la vida. Para otros este tiempo de recogimiento invita a una participación en diferentes actividades religiosas, pero una vez que se ha terminado esta parte del año, una vez que se ha terminado este periodo del año, cada uno vuelve a su vida de antes, cada uno vuelve a la vida de siempre, a esperar otra Semana Santa el próximo año. Pero para los que creemos, para nosotros es un anuncio jubiloso de libertad y de vida. Un día que cambió para siempre la historia de toda la raza humana. En este pasaje, hermanos, nosotros descubrimos dos verdades importantes que nos enseña o que nos anuncia la tumba vacía. ¿Cuáles son esas verdades? La primera es que la tumba vacía anuncia la justicia de Cristo. Todos nosotros sabemos que el Señor fue puesto en el sepulcro una vez que murió en la cruz como injusto, como culpable de muchos males. Él murió como morían los criminales de su tiempo. Él murió como injusto. Él murió como delincuente. Él murió como morían los ladrones, como morían los asesinos, como moría lo peor de la raza humana. Sin duda alguna, hermanos, si Él murió de esa manera porque tenía que pagar aquella cuenta pendiente de pecado que todo ser humano tiene con su Creador, y tenía que pagar hasta el último centavo de aquella deuda. Si Jesús no hubiera pagado, hermanos, totalmente la culpa de nuestros pecados, una vez resucitado, habría salido huyendo de la muerte, corriendo quizás asustado después de una experiencia tan terrible, huyendo de la posibilidad de volver a caer en aquel estado terrible de la muerte, temiendo volver a experimentar
aquella carga terrible de llevar sobre sí todos los pecados de la raza humana. Pero a Jesús no le vemos, hermanos, huyendo de la muerte. A Jesús no le vemos dejar la tumba y correr por su vida. A Jesús lo vemos dejando la tumba como el gran vencedor de la muerte por siempre y para siempre. Cuando el Señor resucita, hermanos, se nos anuncia que la muerte y el sepulcro habían sido derrotados. La tumba vacía es la declaración universal y pública para que todos los ojos de la tierra se den cuenta de que ciertamente Jesús había vencido el postrer enemigo, la muerte física. Aquel enemigo terrible había sido derrotado de una vez y para siempre, y esto debía generar gozo, alegría, júbilo, celebración en toda la raza humana. La muerte, hermanos, ya no sería más un castigo eterno por el pecado. Ya no sería fuente de angustia y desesperación. A partir de aquel momento, la muerte física anunciaba la entrada en el verdadero reposo de Dios en Cristo Jesús. Pero es algo muy importante, hermanos, respecto a este anuncio tan jubiloso de la vida después de la muerte. Y es que esta paz frente a la amenaza de la muerte física solo se alcanza a través de la fe en Cristo Jesús. Celebrar la Semana Santa religiosamente no alcanza para tener paz ante la muerte. No haber comido carne durante 7 viernes durante la Cuaresma no es suficiente para tener paz, para tener la paz de Cristo. Haber cargado urnas sobre los hombros bajo el sol inclemente del mediodía no es suficiente para tener paz frente a todos nuestros enemigos. Eso es buscar entre los muertos al que vive. Lo único suficiente para encontrar vida en la tumba vacía es reconocer por la fe que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que Él es un Dios que está vivo y que está entre nosotros. Por lo tanto, desde aquel momento nosotros leemos en este pasaje que el ángel que llega a enviar aquel mensaje maravilloso a los discípulos y a las mujeres que habían llegado temprano el día domingo es que no teman, que no deben temer, porque la tumba vacía ya no debía ser causa de temor, sino de paz, de gozo, de reposar en las manos de un Cristo que había vencido la muerte. La tumba vacía no debe inspirar temor, debe inspirar confianza, seguridad, una esperanza firme de que Jesús es las primicias de todos los que habremos de resucitar para adorar a Dios por los siglos de los siglos en la gloria eterna. Por lo tanto, la tumba vacía es un mensaje de júbilo, de alegría, de celebración y de fiesta, pero que solo se puede celebrar a través de la fe. En segundo lugar, la tumba anuncia reposo y no desesperación. Es interesante, hermanos, al leer este pasaje, observar que el ángel que descendió para hacer aquel anuncio de la resurrección se presenta de una manera muy especial. En primer lugar, dice que cuando aquel ángel apareció se produjo un gran terremoto. Probablemente, no lo sabemos con certeza, a raíz de aquel terremoto, la piedra que cerraba la tumba fue removida. Era una piedra enorme, pesada, difícil de mover, sin algunas herramientas necesarias para hacer aquel trabajo. No se nos dice el nombre de este ángel. Él es solamente un espíritu ministrador que cumple su mandato. Ustedes saben que la palabra ángel en la Escritura significa mensajero. Y eso es justamente lo que este ángel hizo, llevar el mensaje, un mensaje enviado por Dios, un mensaje de esperanza a todos los que creyeron. Aquel mensajero tenía un trabajo que realizar y lo hizo. Descendió, removió la piedra y si ustedes lo leen con cuidado, se sentó
Y uno se tiene que preguntar, ¿y cómo después de hacer un anuncio tan grande, cómo estando frente a un momento tan extraordinario de la historia de la raza humana, el ángel se sienta después de dar su mensaje? No vemos al ángel, hermanos, preparándose para luchar con los soldados romanos. No es un ángel, hermanos, con una espada desenvainada, listo para pelear con algún enemigo. No se ve agitado, no se ve conmocionado. Se ve a un ángel lleno de paz, reposando de toda obra. ¿Qué significaba todo esto, hermanos? Significaba que el dolor, la pena, la tristeza de la crucifixión había pasado. Ahora el sacrificio estaba consumado. Ahora todo era paz y gozo. Aquella obra había sido hecha de una manera perfecta. No le sobraba nada, no le faltaba nada. Consumado es. El sacrificio perfecto de Cristo Jesús por toda la raza humana había sido hecho. El ángel se sienta, hermanos, con lo cual está diciendo, ya no queda nada más por hacer. Ya nada ni nadie puede hacer nada para hacer más perfecto este sacrificio. Ya nada ni nadie le puede sumar grandeza, magnificencia, admiración al sacrificio de Jesús en la cruz, ni a su resurrección. El ángel se sentó, hermanos, porque le estaba diciendo a aquellas mujeres y a la raza humana entera, ya no tienen que hacer nada. Jesús lo ha hecho todo. Es importante mirar a este ángel, hermano, sentado. Es interesante el mensaje que él está comunicando con este acto de sentarse después de hacer el anuncio que le correspondía. Es interesante porque nos está diciendo a todos, ya no queda obra de los hombres que puedan hacer para ser salvos. Ya no queda obra de los hombres, por excelente que sea, que le pueda aumentar grandeza al sacrificio de Jesús. El ángel está diciéndonos a todos, ya no queda nada que ustedes puedan hacer para ser salvos. Todo lo que tienen que hacer es creer que Cristo es el vencedor de la muerte y que si Él vive, nosotros también viviremos en Cristo Jesús. Es decir, el sentarse del ángel implicaba, hermanos, que ya no quedaba obra ni religiosa ni de ningún otro tipo que pudiera asegurar la salvación de un ser humano. La salvación, el único camino al Padre se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por lo tanto, hermanos, la actitud del ángel era importantísima en aquel momento. Con el sentarse, el ángel también está diciendo a los soldados romanos que cuidaban la tumba, si quieren, pongan la piedra de nuevo. Ya de nada sirve, Él ya no está ahí. Él ha resucitado, Él vive, Él camina otra vez entre los vivos. ¿Pueden ustedes poner la piedra de nuevo? Puedan cerrarla herméticamente y de nada servirá, porque el Señor ha resucitado. El ángel estaba diciendo, vengan y vean y descansen de sus angustias. Vengan y descubran que la muerte ya no reina más, que la vida ha salido victoriosa y el resucitado es el descanso más pleno y más efectivo para el alma humana. Desafortunadamente, hermanos, la piedra removida fue negada por muchos. El mundo no lo creyó. Los soldados romanos echaron a volar ideas de que alguien la había removido, de que había robado el cuerpo de Jesús, pero que no había resucitado. Y mucha gente lo creyó. Mucha gente se quedó con esa idea. No se daban cuenta, hermanos, de que al hacerlo, ellos estaban negando aquel mensaje glorioso de la resurrección, mientras otros se gozaban en el cumplimiento de aquella promesa hecha siglos atrás. Aquí son importantes, hermanos, las palabras del ángel,
Porque ciertamente, como dijimos al principio, la resurrección no significa lo mismo para todos. Fíjense lo que dice la Escritura en el verso 5. A las mujeres les dice el ángel: no temáis vosotras. Ustedes no teman porque ustedes han creído en Cristo y se gozan en su resurrección. Pero a los soldados aquel mensaje les sonó de otra manera. En el verso 4 dice: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Si nos fijamos en estos versos 4 y 5, hermanos, descubrimos que las palabras del ángel significaban algo muy distinto, depende de quién las escuchara. Unos debían temer, otros debían estar en paz. Debían temer, hermanos, aquellos que no habían creído en Cristo. ¿Y por qué debían temer? Es más, ¿por qué temieron los soldados y se quedaron como muertos? Porque al saber de la resurrección, al ver con sus propios ojos que la tumba estaba vacía, ellos habían cuidado toda la noche en ese lugar. Ellos se dieron cuenta de que se habían equivocado con el maestro. Ellos se dieron cuenta de que había sido un error burlarse de aquel hombre a quien, burlándose de su condición de rey, le habían hecho una corona de espinas. Burlándose de su condición de rey, le habían hecho vestir de púrpura, como vestían los reyes de aquella época. Burlándose de él como rey, habían puesto un letrero en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Pusieron ese letrero para que todo mundo se pudiera reír a sus anchas, para que todo mundo se pudiera burlar de aquel que decía que era el rey. Pero aquella mañana quedaron como muertos de miedo, porque al ver la tumba vacía, lo único que resonó en su alma es: ciertamente este es el rey de los judíos. Ciertamente este es el rey de reyes. Nos equivocamos con él. En aquella condición, hermanos, la angustia y la desesperación se instaló en sus almas. La muerte volvió a ser un enemigo invencible ante el cual ellos no tenían esperanza. Hoy en día, hermanos, para muchos que lo siguen negando, esto sigue siendo verdad. No hay duda de que la resurrección no significa lo mismo para todos. Para algunos, como ya dijimos, no significa nada. Para otros solo significa un día de fiesta. Para otros solo significa una tradición religiosa. Muchas personas en el mundo no se sienten afectadas directamente por la resurrección. No ven en ella esperanza alguna. Todo sigue igual después del domingo de resurrección. Algunos incluso seguramente se llegan a preguntar qué ganan si creen en la resurrección. Quizá consideren que no es mucha la ganancia para creer en algo así, tomando en cuenta todos los cambios que demanda. Pero no se ponen a pensar, hermanos, en todo lo que pierden. No se ponen a pensar en que pierden la paz, pierden la armonía, pierden la posibilidad de vivir una vida abundante que Cristo vino a ganar para ellos en la cruz del Calvario. No se dan cuenta que pierden la oportunidad de tener paz en sus corazones para aquel día en el cual se tengan que presentar ante el Creador. Para todo el que no cree en Cristo, es mejor no pensar en esas cosas. Es mejor no pensar en aquel momento, porque sus almas les confirman que temen ese momento, que sienten temor por ese momento. Quiere decir que la crucifixión a algunas personas les dice: teman ese momento. Pero a otras personas les dice: ustedes no teman, descansen en paz, tengan el reposo del Señor, porque por la fe ustedes tendrán vida después de la muerte. Quiere decir, hermanos, que negar la resurrección de Cristo
o convertirla solamente en una fecha religiosa es un gran error. Porque al considerarla de esa manera, el alma del hombre no sale beneficiada. El alma del ser humano no sale fortalecida. Pero al entenderla como la gran victoria de Cristo sobre el postrer enemigo, entonces nuestra alma toma fuerzas para enfrentar la vida y para tener paz respecto a cualquier cosa que pase o suceda en nuestra vida. Porque estando en Cristo tenemos la paz, no como el hombre la da, sino como Dios la da en Cristo Jesús. A los que no creen, este pasaje les está diciendo que teman inevitablemente la posibilidad de haberse equivocado con Cristo, de haber negado la verdad de aquel hombre que vino a dar su vida en la cruz para que todos alcanzáramos salvación. Este mensaje del ángel nos está recordando que debemos creer en Cristo Jesús si queremos tener esa paz, que debemos creer en Cristo Jesús si queremos tener victoria frente a todos nuestros temores y nuestras angustias y nuestras aflicciones. El mensaje del ángel nos está diciendo: crean y no teman porque el Dios vivo está con nosotros y lucha por nosotros todos los días de nuestra vida. Solo en Cristo Jesús podemos alcanzar la paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana por tu palabra, mi Dios, que viene a confirmarnos una vez más la gran esperanza de vida que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario y que confirmaste en tu resurrección. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias porque podemos celebrar esta fecha y podemos celebrarla recibiendo de ella grande alimento para nuestra alma, pues tu resurrección nos anuncia una esperanza de vida grande, magnífica y eterna. Gracias, Señor, porque en tu resurrección descansamos para no temer al futuro. En tu resurrección descansamos para tener paz en medio de las dificultades. En tu resurrección descansamos para tener la certeza de que hemos creído en un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos y que está con nosotros todos los días de nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.